Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. Aquí estamos con Sirel Díez y Belén Naves. Hola a todos. Hola, muy buenas. Bueno, al repetir, ¿qué tal estamos? Bien, la verdad que bien. La verdad que se me ha pasado la semana volando. Sí, Hay que tener cuidado, ¿no? Que se está pasando muy rápido todo. Sí, la verdad que sí, ya estamos en marzo, ya en nada estamos en verano, que no. ¿Sabes qué pasa? Que con el buen tiempo te dan ganas de que llegue ya el veranito. Ya ves. Mola un montón lo del buen tiempo, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es vuestra estación favorita del año? Joder, Obviamente verano. Bueno, no sé yo. A mí me gusta más la primavera. Sí, eso estaba pensando. La primavera es muy bonita. No, a mí me gusta más la primavera. No hace tanto calor. No hace frío. No hace frío y está todo súper verde, tío. Y aquí en Madrid, que es todo súper seco, yo acostumbrada a ver todo verde en el norte, Ya. ¿sabes? Llego aquí y verano. Es que el norte es muy bonito. Vamos, invierno se descarta. Sí, A ver, y invierno, otoño. fatal. Sí. Lo malo de las primaveras es la alergia. Sí, yo con eso sufro La alergia es muchísimo. horrible, Y encima siempre estoy malo. Ya, Eso es peor. Es algo más, ¿no? ¿En verano Sí. también estás malo? En verano, alguna temporada sí. Dani. Depende. A Dani hay que darle Actimel para reforzarle las defensas Ya o no algo. sé. Lo Yo que estoy más sea. que acostumbrado. En fin, el tema de hoy es... Bueno, Lo propuso Sirel, sí. La verdad que pensándonos, a veces me cuesta elegir o pensar o dar ideas de algún tema. Y pensando hoy decía, joder, a veces creo que todos pasamos por procesos, ¿no? Todos pasamos por etapas. Y creo que es algo que se puede identificar igual más personas, ¿no? Es la confianza en el proceso. Es un poco general, pero creo que, pues como decía, ¿no? Todos estamos pasando por algún proceso en nuestra vida, una etapa, diferentes etapas, somos diferentes, pero el Señor nos lleva por diferentes etapas de podar, ¿no? El Señor nos va podando y nos va moldeando, ¿no? A como Él quiere, ¿no? Y no sé, pensaba en eso, ¿no? Pues mira, justo ahora se me acaba de ocurrir que os he preguntado lo de las estaciones. Uno con el Señor también tiene sus tiempos, sus diferentes procesos. Uno no puede pretender que en invierno crezcan flores. Claro. O que en verano no tenga hojas el árbol, ¿no? Y me acuerdo que una vez, escuchando una prédica, hablaba acerca de que cuando viene la poda, cuando el Señor nos poda y saca a relucir, pues eso, cosas que, o sea, nos quita de nuestras vidas, cosas que no nos gustan, lo que está creciendo en esa poda son las raíces. O sea, todas las vitaminas que adquiere el árbol, en este caso, se dirigen hacia las raíces. ¿Y qué pasa? Que esas raíces, para hacerlo más simbólico, pues van extendiéndose más. ¿Qué está pasando? Que tu fe está aumentando. Entonces, para prepararte para dar nuevos frutos, dar nuevas, pues yo qué sé, nuevas hojas, por decirlo de alguna manera, que antes igual pues era más reducido. Entonces la poda en cada uno de nosotros es necesaria y porque así las raíces crecen y tu fe aumenta. Sí, a mí me gusta mucho el tema de lo que es prepararse antes de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, últimamente lo que estábamos hablando acerca de la armadura, pues depende de cada momento, pues te pones una vestimenta u otra, ¿no? O depende de, pues como estabas diciendo, ¿no? Va a salir una cosa u otra, ¿no? O sea, depende de cada situación, siempre va a pasar algo. Yo quería hablar también un poco, de tres personajes de la Biblia que confiaron en Dios, ¿no? Y el primero es Pablo, ¿no? Y el versículo que dice Pablo es aquí, en 2 Corintios el 4, 8-10 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿no? Y al final es así también, ¿no? Es verdad que hay un montón de pruebas, un montón de dificultades, como estábamos diciendo al principio, pero si estás realmente agarrado y confiando en Dios, pues vas a salir victorioso, ¿no? También. Luego la segunda persona, el personaje es Ruth. Dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje.
y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivires, viviré. Tu pueblo seguirá mi pueblo y tu Dios mi Dios. Eso está en Ruth 1:16. Y el último personaje, y el que más creo yo que confió en Dios, es David, ¿no? Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y está en Salmos 27:3. Y es así, ¿no? Como estaban diciendo los personajes esos, ¿no? Que a pesar de cada dificultad, a pesar de cada circunstancia que pueda pasar en nuestras vidas, cada tiempo que sea complicado, pues estar realmente, pues eso, confiando en Él y agarrado, ¿no? Pues sí. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención acerca de la Biblia es que no nos pone ejemplos que son irreales. No nos pone, pues eso, ejemplos en los que nunca vamos a poder llegar a ese nivel. Porque todos los personajes, excepto Jesús, que no falló, tienen una vida, pues yo que sé, por ejemplo, Noé se emborrachó, ¿vale? O yo que sé, Abraham y Sara le dio a entender que Sara era su hermana y en realidad era su mujer, mintió también. Entonces me ayuda a decir, joder, porque aquí ninguno es perfecto, pero te impulsa a seguir porque Dios es evidente que buscamos la santidad y ser como Él, ¿no? Pero nuestro día a día no es perfecto. No tenemos que caer, como decíamos la semana pasada, en esa religiosidad, sino el decir, joder, tenemos vidas complicadas, vidas en las que vienen tribulaciones, vienen pruebas y que al final lo que a uno le da la madurez es salir victorioso de esa prueba confiando en el Señor. Claro, sí, realmente cuando uno está confiado, está tranquilo, ¿no? Y cuando nuestra alma está confiada es como que está en paz. Y también pensaba, ¿no? Cuando confiamos en el Señor, nos podemos agarrar a Él, ¿no? Y creo que también solo se puede confiar en Él si le conoces. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces, ¿verdad? Sí. Y el Señor también nos enseña a confiar en Él a través de las circunstancias, a través de las situaciones. Él nos va moldeando y a pesar de lo que estemos pasando, el Señor nos enseña como Padre, ¿no? Y como alfarero que moldea el barro, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que decía Pablo, ¿no? Y me gusta mucho, pues eso, el ejemplo que da, ¿no? Porque cada meta que él se pone o cada, pues eso, propósito o cada cosa que vaya a hacer, siempre lo pone, pues, confiando en Dios, ¿no? Y es así como debemos de hacer nosotros, ¿no? Me gusta mucho que si algo te gusta de alguno de los personajes de la Biblia, que lo pongas en práctica, ¿no? Pues también para eso están, ¿no? Para guiarnos y para cada cosa que pueda pasar, ¿no? Y mola mucho lo que está diciendo, ¿no? Ahí aunque pues estés destruido, pues no te destruirás, ¿no? O cosas así. Y mola pues que te pongas en el papel de los personajes, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, qué sé yo, los superhéroes o cosas así y te quieres poner el personaje de ellos, ¿no? Pues ellos son más que superhéroes, que vuelan o cosas así, ¿no? Y es bueno que nos pongamos en los papeles de eso, pues sí, ¿no? Yo ahora al leer el título que nos había dicho Sirel, pensaba que hay veces en las que por mucho que nuestra confianza esté puesta en Dios, pues las situaciones son muy adversas y lo único que te mantienen es esa fe, ¿no? Y entonces el Señor también lo bueno que tiene es que Él cumple sus promesas y yo creo que una manera de que esa fe aumente es en el proceso de por ejemplo, una promesa que tarda en cumplirse, ¿no? Entonces, yo el otro día le decía a una amiga, pues el Señor es bueno, y a mí una de la primera promesa que el Señor me dio, que está en Deuteronomio, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, es bueno cuando vemos que todo se nubla, que todo es más complicado, pensar, Dios tiene promesas para mí y las promesas pues nos las puede dar personalmente, pero la gran mayoría de ellas están en la Biblia. Entonces, las promesas es un incentivo a tener esperanza. Entonces, en ese proceso que podemos estar pasando, que ya sea más bien complicado, pues buscar ese refrigerio que está en la palabra, buscar que el Señor nos dé pues
palabra que nos ayude a seguir hacia adelante, ¿no? Esas promesas que nos mantienen, dices, vale, sí, hoy he tenido un día de perros, por decirlo de alguna manera, pero en ti está puesta mi confianza. Sí, está puesta. Me gusta lo que dices, porque la verdad que el Señor es tan fiel, Él siempre cumple sus promesas y a veces en esos momentos cuando nos da esas promesas nos agarramos a eso, ¿no? Como tú dices, y creo que al buscarle para que el Señor nos hable tenemos que tener ese sacrificio de pasar tiempo con Él, ¿no? Al buscarle, tú cuando pasas tiempo con Él, el Señor te habla y a eso te puedes agarrar. Si tú no pasas tiempo con el Señor, realmente no te vas a poder agarrar a nada, ¿no? Porque no sabes, el Señor no escuchas su voz, ¿verdad? Y qué bueno que, como dices tú, no nos agarremos a esas promesas porque el Señor es fiel y Él cumple. Él es tan bueno y qué bueno que, pues eso, me gusta lo que... Sí, a veces pensamos que cuando estamos en esas situaciones complicadas, pues le echamos siempre también la culpa al Señor, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿O por qué dejas que pase eso a mí? No había otro. O un montón de preguntas soltamos, ¿no? Pero no te preguntes tampoco el por qué, sino para qué, ¿no? Entonces, algo que a mí, la verdad que el Señor me estaba marcando es escudriñar, ¿no? Lo que es y buscar más de Él, porque al final es el que al final en quién te estás llenando, ¿no? Si en las cosas del mundo o de las cosas de Dios, ¿no? Y es necesario también para estar llenos, pues, y ganar esas batallas, ya sean pequeñas, ya sean grandes, pero sobre todo eso, ¿no? Que busques de Él cada día, que Él pues tiene que es la fuente de vida, ¿no? Como sí. Él te va a llenar. Sí, pues yo pensaba también cuando tienes... Es que justamente ahora estoy leyendo un libro de la historia de Elías, y es un libro que habla en específico de ese personaje, y hablaba el autor acerca de que el Señor le iba dando a Elías como una orden por momento, y hablaba el vivir el día a día. No pretendas llegar al final si todavía no estás preparado. Entonces, todo lo que en esta vida es una preparación, ¿no? para más allá. Yo, por ejemplo, hace 3 años, por decir una edad, o sea, un tiempo, no estaría preparada para igual las pruebas que estoy pasando ahora. Entonces, el proceso por el cual Dios nos lleva a cada uno de nosotros, la obra es individual, la que Dios hace en cada uno de nosotros, pero es necesario que nuestra fe aumente a medida que vamos pasando por pruebas y situaciones que nos hacen, como hace el trigo, humillarse delante del Señor, agachar la cabeza, entender que nada somos sin Cristo, pero por mucho que yo, por ejemplo, hace 3 años proclamase eso, he tenido que pasar por situaciones en las que me han tenido que llevar a experimentar esa humillación delante de Él. Entonces, el autor hablaba de que es necesario el tipo de padecimiento, por decirlo de alguna manera, que cada uno pasa para llegar a... O sea, los planes de Dios son más grandes que los nuestros, pero para llegar a esos planes... O sea, es muy fácil decir, yo quiero ganar almas para Cristo, porque es muy bonito, pero ganar esas almas, pelear por esas almas, es muy complicado, y el Señor nos tiene que preparar para eso, nos tiene que convertir en mujeres y hombres de fe, y eso solo hace, pues, hincando rodilla y poniéndose delante del Señor. Buscando el suelo frío de rodillas. Sí. Sí, es así, ¿no? Y me gusta lo que has dicho de buscar pues, día a día, ¿no? Y cada día pues es algo nuevo. Y algo que yo repito y sigo repitiendo, porque a mí, la verdad que los chavales que están a mi alrededor siempre me preguntan, oye Dani, ¿qué vamos a hacer mañana? Oye Dani, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana? Oye Dani, ¿qué vamos a hacer en verano? Pero si no estamos ni en verano, a ver si llega el verano. O cosas así, ¿no? Y yo siempre les digo, vive el día a día, porque es importante vivir el presente. Si estás pensando en el futuro, ¿qué estás haciendo en el presente también, no? Sí, es que es lo típico, decir, vale, sí, yo ya quiero saber el resultado, pero hay que aprender a disfrutar el tiempo, el momento, el proceso. Sí. Hay que aprender a habitar en esa prueba, ¿no? En ese mientras. Sí. Porque ahí, en realidad,
yo creo que muchos de nosotros es cuando más hemos podido experimentar la obra de Dios en nuestras vidas. En esa espera que muchas veces cuesta, pero entendemos que Dios es soberano. Sí, porque a veces creo que deseamos tanto que algo ocurra, ¿no? Que nos estamos perdiendo la hora. Cuando tú deseas algo, no sé, un ejemplo tonto, ¿no? Bueno, el programa sale el viernes, pero estamos a martes y tú estás todo constantemente, quiero que sea viernes. Te estás olvidando del martes, Claro. te estás perdiendo todo lo que el Señor quiere darte hoy, ¿no? Y me gusta cada vez que pues me pasa eso, ¿no? Digo, joder, este es el día que el Señor ha hecho para mí. Y qué bueno que podamos tener los ojos abiertos, saber lo que el Señor está haciendo, porque a veces caemos en esa rutina, ¿no? Como comentaba, y nos olvidamos de lo que está sucediendo ahora. Siempre deseamos algo más. A veces somos tan desagradecidos con quiero algo más, ¿no? Sé conforme con lo que el Señor te está dando hoy, ¿no? Y valorar, ¿no? Al final hay tiempo para todo, ¿no? Y es así, ¿no? El tiempo también es algo muy importante y es de valorarlo, porque si el Señor te está dando esos tiempos de buscarle, aprovéchalos, ¿no? Uno de los chavales de mi casa pues decía, Dani, quiero aprender un instrumento, ¿no? Y a él le están dando un instrumento que igual no le llama la atención. Y yo digo, mira, aprovecha el instrumento que te están enseñando y aprovecha, y de ahí ya vas a aprender pues otra de las cosas, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezas a aprender, ¿no? Porque eso va de poco a poco, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Los tiempos que marca el Señor también, ¿no? Y buscarle. El Señor nos lleva por procesos, así es. Sí, yo pensaba que no encuentro el versículo, pero bueno. Acerca de siempre se dice que el oro es probado con fuego. Y hay un versículo que lo estoy buscando que dice acerca de la hojarasca, el heno, que al final todo eso pasa, pero al final lo que prevalece son pues, las piedras preciosas, el oro. Entonces todo eso no se gana con cosas terrenales, sino pensando en decir, yo estoy sembrando para el reino, ¿no? Es un tesoro, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo, ¿no? Sí, a ver si lo encuentro. Ayer en los camiones me decían los chavales, ¿no? Porque hacían las típicas recogidas, ¿no? Que hacemos nosotros aquí en la hora de remar. Y a veces pues encuentran pues oro o cosas así, ¿no? Y son cosas que la gente guarda mucho, ¿no? Y como que se olvida también. Pero en verdad está presente. Entonces vale, lo buscaron y encontraron oro. Entonces... En 1 Corintios 3, del 11 al 13 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, nosotros vamos a ser probados por fuego, y el mejor oro es aquel que se funde, que se derrite. El otro día mencionabas que tu programa favorito era Forjado a Fuego, ¿no? Sí, me encanta. Como ese metal, la única manera que se haga maleable, sí, como ese barro en las manos del alfarero, es fundido, es pasado por fuego, pasado por la prueba, donde luego al metal le tienen que dar golpes. O sea, literalmente el Señor no es que nos esté dando azotes, pero sí que pasamos por situaciones que nos llevan a reconocerle y decir, yo quiero ser hallada, pues que me pesen en balanza y que no sea hallada falta, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que sembrar y confiar en el Señor. Sí, y también el Señor, cuando pasamos por esas situaciones de fuego, el Señor nos promete que está con nosotros en el sufrimiento. Es algo que me asombra, ¿no? Porque en medio de nuestro sufrimiento, en medio del fuego, no nos vamos a quemar, no nos vamos a quedar ahí, sino que el Señor está con nosotros y pasaremos por ahí, ¿no? Como dices tú, Belén, el Señor nos lleva por esos procesos que duelen, pero que el Señor creo que lo más importante es que el Señor está ahí, ¿no? Es así. Sí, justo antes de subir estaba viendo, bueno, no lo estaba viendo, yo estaba comiendo y con la amiga que estaba comiendo estaba escuchando un reel que hablaba acerca de por qué Jesús lloró con la muerte de Lázaro si ya sabía lo que
que iba a resucitar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es porque al final, vale, el Señor ha hecho su perfecta obra en nosotros, está haciendo su perfecta obra en nosotros, pero se padece de los sufrimientos que estamos pasando para llegar a ser, pues, perfectos como Él algún día. Él está acompañándonos en nuestro proceso, Él está guiándonos porque, o sea, Él es el que ha sufrido pues toda persecución, no. Sí, todo padecimiento. Todo padecimiento, eso es. Experimentado en quebranto, dice en Isaías, que así fue Jesús. Entonces, creo que yo siempre lo he dicho, uno empatiza con el otro cuando comparte su dolor. Claro. Y el Señor lo dice, ¿no? Llorar con los que lloran y ser felices con los que se Entonces, ríen. por mucho que el Señor sepa cuál va a ser el resultado final de Dani en 5 años, de Sirel y el mío, Él nos acompaña en el proceso y la verdad que eso es alentador porque nunca estamos solos. Él es soberano y nos va guiando y guardando, vaya. Sí. Él sufre con el que sufre. Eso es, y sobre todo eso, ¿no? Hay que, pues, el tema principal era, pues eso, confiar, ¿no? Y hay que confiar en Él, porque Él al final es el que te va, pase lo que pase, y aunque esté con nosotros, pero si tú ya estás con Él y confías también con fe, pues vas a salir y con gozo, ¿no? Que es lo que también mola, ¿no? De salir ves la situación de lo que está pasando y salir con gozo. Dices tú, joder, Señor, ¿de dónde me has sacado? Y ¿Cómo has hecho esto, ¿no? Sí. Y esos son los momentos que también hay que parar y parar a pensar, ¿no? Señor, ¿cómo me has sacado aquí, ¿no? También ese tipo de preguntas, ¿no? También para avanzar. Sí, el reconocer que al final es la obra del Señor. Eso es, sí. Así es. Y Bueno. entonces, ¿Ya no? creo que ha quedado claro. Ya está. Bueno, nos podéis seguir en todas nuestras redes como bogamoradentro.solidaria y en Twitter como adentroboga. Y bueno, si tenéis algún tema que os gustaría que hablásemos, pues os lo agradeceríamos que nos lo dijerais. Y nada más, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós. Adiós.